Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Un gusto como siempre, Eduardo, un placer estar en tu programa y bueno, poder compartir un poco lo que nos dejó este año en materia económica. Justamente, doctor, queríamos consultarle la evaluación del Banco Central del Paraguay con relación a este camino de la inflación en el año 2024. Fue un año en el cual el número macro siempre se mantuvo bien dentro del rango meta del Banco Central, pero evidentemente que hubo momentos de mayor presión y de algunas complejidades internas dentro de la canasta. ¿Qué evalúan puntualmente, doctor, de lo que fue justamente la evolución del índice de precios al consumidor en este año 2024? Bueno, este fue un poco como destacaba, digamos, en el último evento del año que tuvimos de perspectiva, evaluación del año, perspectiva económica. Lo que resaltábamos en aquella oportunidad es que este año nuevamente fue un año desafiante, sobre todo en materia de contexto internacional. Fue un año, digamos, donde tuvimos incertidumbre, volatilidad, que es algo que ya viene siendo, digamos, un signo de nuestros tiempos económicos globales. El precio de los commodities cayendo y la incertidumbre ahí hasta dónde, si se va a estabilizar, si va a dar vueltas, si se va a quedar ahí. Después tuvimos, digamos, los tiempos de indefinición en cuanto a cuándo iba a arrancar el proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Pues, si nos situábamos en el 2023, me acuerdo que las señales en ese momento eran, bueno, el primer trimestre va a arrancar el proceso, después se pasó a junio, después en septiembre recién la FED tomó la decisión de bajar y ahí era, bueno, bajó 50 puntos básicos y un poco lo que esperaba el mercado es que siguiera ese proceso, digamos, en el último trimestre entre 65 y 100 puntos básicos. Finalmente lo hizo 25 puntos básicos en noviembre y ahora recientemente lo hizo de vuelta. O sea, un poco las sorpresas estuvieron en el orden del día. Y por el lado de Estados Unidos, las sorpresas fueron básicamente el buen comportamiento de la dinámica económica del mercado laboral, más allá de lo que los mercados preveían. Y por lo tanto, eso nos sitúa en un escenario donde vamos a convivir con tasas de interés un poco más elevadas de lo que pensábamos algunos meses atrás o a comienzo, digamos, de este año. Y esa va a ser una característica probablemente. Un desacople entre el corto plazo y el mediano largo plazo también. Sea una economía sólida en Estados Unidos y bueno, y un mayor signo de debilidad en el futuro por las políticas económicas que se avecinan, probablemente, que ese es otro elemento de incertidumbre. ¿Cuál va a ser, digamos, sabemos algo de la dirección y todavía prevalece cierta incertidumbre en cuanto a la intensidad de las políticas que va a aplicar la nueva administración económica de Estados Unidos? Y por último, la volatilidad, que también es señal de estos tiempos, ¿verdad? O sea, desde nuestro punto de vista tenemos choques más frecuentes, con mayor intensidad, sobre todo los climáticos. Y tenemos también un mundo financiero que se mueve de forma más nerviosa, con más volatilidad. Eso puede ser rescatado, por ejemplo, por el índice VIX, que más que nunca, digamos, en estos periodos, en estos últimos tiempos, estuvo por encima, digamos, de los niveles de preocupación y en algunos casos de turbulencia, digamos. Entonces, dicho eso, decir que ante este escenario internacional, la economía paraguaya mostró signos de resiliencia. Y esa es la buena noticia que yo creo que hay que transmitir. O sea, las políticas económicas mostraron signos de madurez y de efectividad, tanto las fiscales como en este caso en particular la monetaria en el Banco Central. Y la economía en sí también mostró algunas señales de
de que tiene elementos contracíclicos endógenos. O sea, cuando recibimos un shock en algunos sectores, hay otros motores que se encienden y permiten que la economía, a pesar de todos estos elementos, siga creciendo, que es lo que ocurrió este año. Digamos, la economía está creciendo en torno al 4%. Y la inflación, en este caso, que era tu pregunta particular, una inflación que está terminando este año en torno al 3,5%, es lo que estamos estimando para el cierre de año, pero hoy en día está, digamos, una inflación interanual en 3,4, una inflación acumulada en 3,1, con una tasa de política monetaria en zona neutral. Es decir, una inflación en definitiva bien comportada. Todas las medidas de inflación se mueven en torno a la meta, aquellas más tendenciales también, digamos, que son las que miramos nosotros para tomar decisiones de política monetaria. Y a pesar de esas turbulencias en la inflación que tú mencionabas, digamos, ¿verdad? El precio de algunos bienes volátiles que tuvieron mucho más volatilidad, digamos, por cuestiones de carácter exógeno climático, finalmente, tal como se preveía, están convergiendo a niveles de mayor, más bajos, digamos, y por lo tanto, de alguna forma la inflación finalmente está terminando los niveles que nosotros preveíamos. Y bueno, yo creo que un buen año económico, a pesar de las dificultades del mundo. Esa es una buena noticia. Doctor, el Banco Central del Paraguay estuvo anunciando también recientemente la decisión de reducir lo que sería la meta de inflación, ¿verdad? Una cuestión que es no menor desde el punto de vista del mensaje que transmite también el Banco Central. Nos comenta un poquitito justamente con qué argumentos el Banco Central del Paraguay considera que este es el momento de poder dar este paso tan importante. La última vez que se hizo un ajuste de este tipo, entiendo que fue en el año 2017. Correcto, sí, sí, sí. Fue en el año 2017 que ya, desde que el Banco Central arrancó con el esquema de metas de inflación, hizo varias modificaciones en torno a la meta y también al rango, digamos, ¿verdad? O sea, nosotros arrancamos con metas de inflación y después ya en el año 2014 se disminuyó el rango. Acordate que la meta era 5 cuando arrancamos, más o menos 2, se bajó a más o menos 2,5, perdón, se bajó a más o menos 2 en el 2014, al año siguiente, 2015 se bajó la meta a 4,5, después en el 2017 se disminuyó a 4, y todo ese proceso fue interrumpido, digamos, por la pandemia, porque, bueno, y por otros shocks que la economía fue recibiendo, que alejaban, digamos, de alguna manera la dinámica inflacionaria de lo que son tiempos de normalidad económica, digamos. Entonces, en esos tiempos hay que usar los instrumentos y no son tiempos de cambios estructurales, digamos, muy fuertes. Entonces, eso se postergó. Y nosotros creemos que en este momento estamos en condiciones de retomar ese proceso, ¿verdad? Por varios motivos. O sea, es una decisión técnica, es una decisión razonada con el equipo, es una decisión avalada, digamos, por resultados empíricos y por los diferentes modelos que se manejan en el Banco Central. Y porque entendemos que después de la pandemia, 4 años después de la pandemia, y después de algunos choques climáticos muy severos, también como el de 2022, la economía retornó a tiempos de normalidad, está operando en condiciones de equilibrio. Tenemos nuestro tipo de cambio real cercano a sus niveles de equilibrio, tenemos las brechas del producto tanto interna como externa cerradas, es decir, no hay presiones por ese lado, digamos, en la inflación tendencial de mediano a largo plazo. Tenemos las expectativas totalmente ancladas en todos los horizontes de política monetaria, 6, 12 meses y en el horizonte de política monetaria.
Tenemos la tasa de política monetaria en niveles neutrales, digamos, o sea, ya recuperamos la neutralidad en marzo, digamos, de este año. Y tenemos una política fiscal responsable que está cumpliendo con el plan de convergencia fiscal y por lo tanto por ese lado no vemos ningún tipo de problemas ni de presión por el lado del gasto, ni tampoco por el lado de las expectativas que genera alguna preocupación. Entonces, la inflación controlada, las medidas de tendencia a la inflación, todas bien comportadas durante ya hace algún periodo de tiempo, todo este año. La inflación núcleo está en promedio en el entorno del 3,1% y la inflación SAE sin agricultura y energía, sin el alimentos y energía, perdón, está en torno al 3,5%. Entonces, creemos que esas son condiciones favorables para comprometernos con una meta de inflación más estricta, que además entendemos que es una señal muy importante en momentos donde el país está en la consideración internacional después de la obtención del grado de inversión. Entonces tenemos que converger hacia economías que están, digamos, en este grupo de países y que además tienen niveles de institucionalidad monetaria fuertes como nosotros. Entonces, entendemos que las condiciones están dadas y que es una decisión eh, que había que tomarlo en este momento. E inclusive, doctor, las estimaciones sobre la inflación para este año, el año que viene e inclusive el año 2026 ya se alinean bastante a la nueva meta. Esto también en cierto modo ratifica mucho lo que es esta decisión del Banco Central. Exacto, exacto. A partir de ahora hay un desafío en realidad, ¿verdad? Para el Banco Central, porque nos pusimos una camisa de fuerza mucho más apretada, digamos. Entonces, vamos a tener que seguir apelando a la credibilidad que se construyó en torno a la institucionalidad económica y a la política monetaria en particular, y a la efectividad de nuestro instrumento, el esquema de metas de inflación, para que de alguna forma la inflación converja hacia su nueva meta, que es más estricta. Y también tenemos desafíos comunicacionales, explicar mejor, digamos, qué implica, digamos, esta nueva meta. Y este proceso a partir de ahora es gradual. Nosotros estimamos, eh, a partir de los modelos que manejamos acá en el Banco Central, estamos proyectando una inflación para cierre del 2025 de 3,7% y creemos que en el primer semestre, digamos, del año 2026 ya la inflación va a estar, digamos, convergiendo en forma consistente hacia la nueva meta del Banco Central. Hay que recordar que, como dijimos, digamos, en la resolución que emitió el directorio del Banco Central, la meta del Banco Central, 3,5%, es para el horizonte de política monetaria. Es decir, nosotros creemos que en 18, 24 meses nosotros ya vamos a estar, digamos, en torno a de punto de vista más tendencial, más estructural, en el entorno de la meta que hemos proyectado. Ahora, esto tiene que ser internalizado por los agentes económicos y, por la política monetaria del Banco Central también. Bueno, entonces, creo que con esto damos un paso importante hacia compromisos de estabilidad económica de países que tienen un desarrollo económico e institucionalidad económica acorde, digamos, con las características que estamos proyectando, digamos, para nuestra economía en el futuro.